Hola, en esta práctica de ANSYS vamos a hacer un ejercicio en la cual vamos a calcular los esfuerzos, las deformaciones y el factor de seguridad de esta caja de acá. Nos dicen que esta caja está sometida a una presión exterior de 2.5 megapascales y que el material que vamos a utilizar es aluminio. Entonces acá tenemos que escoger un aluminio 6061, es el que escogimos para hacer las pruebas. Entonces ya podemos abrir el ANSYS Workbench y vamos a ver los flujos de trabajo que tenemos. Esta práctica está muy enfocada a ver cómo dependen los resultados de las calidades de la malla, del tipo de geometría que tenemos, si es una geometría simplificada o no. Y también vamos a ver cómo dependen esos resultados de la forma en que hagamos converger los esfuerzos o las deformaciones. Existen convergencias paramétricas o convergencias automáticas. Entonces en este primer flujo de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la geometría original tal cual nos la envían, no vamos a hacerle modificaciones y vamos a hacer un mallado sencillo, un mallado automático que lo hace ANSYS, y no vamos a hacer análisis de convergencia, sino que directamente vamos a ver los resultados. Entonces aquí ya tenemos el flujo de trabajo abierto. Para eso se escoge un sistema de geometría que lo escogemos en todos los ejercicios. Y lo abrimos con el Space Claim. Aquí ya lo tenemos abierto y vemos la caja inicial. En esta caja podemos ver que existen muchas cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, los redondeos que tienen acá, estos cambios de sección, es una. En las esquinas también nos dimos cuenta que los radios están con unos valores raros. Tenemos 8 milímetros de radio de acá, tenemos 6.91 milímetros de radio de acá y 6.84. Esto hace que no coincida bien donde terminan los radios, no coincide bien. Entonces en estas partes de acá se pueden crear como zonas poco estructuradas. Eso se tiene que modificar después, pero para este ejercicio no se va, pues para el primer flujo de trabajo no se va a modificar. Otra de las cosas que se observó fue que estos agujeros se pueden quitar para que la geometría quede más simple, y también si medimos entre la cara de acá tenemos que no es totalmente simétrica, 22.6 milímetros para este lado y 22.8 milímetros, o sea, tenemos una diferencia de 0.2 milímetros en cuanto a simetrías en algunos casos. Entonces esto se va a mejorar después para cuando vayamos a simplificar la geometría. Aquí directamente en el primer flujo de trabajo pues queremos ver cómo ANSYS lo interpretó. Entonces tenemos la geometría, nos vamos al ANSYS Workbench. Bueno, pero primero aquí se sabe que hay que arrastrar un static estructural y anexarlo a la geometría, y en el Engineering Data tenemos que agregar el material que vamos a utilizar. Aquí tenemos un aluminio 6061. Para este ejercicio es importante saber el módulo de Young, la relación de Poisson y estos esfuerzos de acá. Nos lo pide a la hora de simular. ¿Estos de dónde se sacaron? Pues se puede buscar fácil desde la aplicación de MATLAB. MATLAB es una página de materiales, colocamos 6061, buscamos y se seleccionó este. En este aluminio 6061 tenemos las propiedades que necesitamos, la relación de Poisson, el módulo de elasticidad, están en gigapascales, y el esfuerzo último y el esfuerzo que están acá. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso se puede guardar en favoritos o se puede crear una carpeta y para poder utilizarla en todos los modelos. Entonces aquí está el aluminio 6061 con las propiedades que se necesitan. Una vez cargada el Engineering Data, vamos al model que ya lo tenemos abierto y vemos la geometría que tenemos. En esta geometría pues están todos los redondeos, no está simplificada para nada. Estos agujeros también están aún en el diseño, y vamos a ver que el material no se cambió nada, el sistema de coordenadas igual, y esta es la malla automática que tenemos, lo que nos saca ANSYS. Aquí en el tamaño del elemento se hizo por default y la calidad de la malla que está acá
podemos ver varias métricas o varias estadísticas que nos brinda ANSYS. Entonces nosotros vamos a trabajar con dos. Se sabe que la calidad ortogonal es una característica muy importante a la hora de ver la calidad, y la oblicuidad. Es importante también entender que la oblicuidad entre menor sea es mejor, y lo recomendable es que esté por debajo de 0.3, y la calidad ortogonal entre mayor sea es mucho mejor, y lo ideal es que esté por encima de 0.69. Entre estos valores se puede trabajar, pero entre más acercado al 1 esté y más acercado al 0 esté pues nuestros resultados van a converger más rápido. Bueno, ¿qué más? Aquí en las cargas, o pues las condiciones de frontera, en el static estructural, bueno, primero veamos las calidades de la malla. Vemos que para este modelo el Mayo con 23.134 nodos fue lo que pudo hacer. Esto es porque en estos redondeos él tiene que hacer unos elementos bastante pequeños, y la calidad de la oblicuidad está en 0.64, que es bastante alto. Lo ideal es que esté más acercado al 0, y la calidad ortogonal es esta de acá y nos está dando 0.36, también está muy bajito. Lo ideal es que esté por encima de 1. Entonces aquí tenemos una tabla de la primera simulación. Vemos que nos hizo una malla automática, nos hizo convergencia, y estos fueron los nodos, la calidad ortogonal, la oblicuidad y los esfuerzos que nos están dando. Ya los vamos a mostrar. En las condiciones de borde se colocaron unos soportes fijos donde van los tornillos. Se supone que aquí es donde se va a anclar la caja, y se colocaron en los 4 agujeros, y la presión se tomaron 176 caras. Esto es porque hay muchos redondeos, entonces se divide la geometría en muchas caras. Estas caras de acá, estas de acá. La cantidad fue 2.5 megapascales, y se procedió a dar las formas de solución. Las formas que vamos a usar es la deformación total, el esfuerzo equivalente y el factor de seguridad. En la deformación total ya lo tenemos simulado por efectos de tiempo. Vemos que las deformaciones más grandes están acá, de 0.0006 milímetros, y el esfuerzo máximo está en la zona de los anclajes, que están dando alrededor de 5.2 megapascales. El factor de seguridad sí está muy alto, porque es una presión relativamente baja pues para una caja de aluminio. Entonces siempre toda la caja está por encima de 15. Entonces ese es el primer flujo de trabajo que se hizo. Vamos a ir con el segundo flujo de trabajo. Para eso vamos a abrir nuevamente el ANSYS Workbench. Para este caso, donde vamos a simplificar la geometría, tenemos lo siguiente. Arriba pues teníamos la geometría inicial, acá tenemos una geometría simplificada. Entonces los redondeos se van a quitar algunos agujeros que pueden estar más simples, y también las esquinas se van a modificar. Y a la hora de hacer la malla se va a hacer la misma malla, de la misma forma, la malla automática que nos hace ANSYS. Luego vamos a agregar un paso que no hicimos arriba, que es un método de convergencia. Vamos a mirar cuáles son los fenómenos que debemos poner a converger. En este caso vamos a poner a converger el esfuerzo, y para que haga un refinamiento de malla y los valores coincidan más con los valores reales. Por último vamos a tener los resultados. Entonces, abriendo la geometría, procedemos de la misma forma, un sistema de geometría, y lo abrimos con el Space Clean. Aquí en el Space Clean ya la tenemos modificada. Podemos ver que ya no están ni los redondeos. Estos radios ya tienen unos valores más adecuados para la simulación. Este es de 8 milímetros, este es de 7 milímetros, este es de 6 milímetros. Entonces aquí tenemos que ya están alineadas estas partes de acá. Entonces esto, a la hora de hacer un mallado, podemos de pronto seccionar esta parte, o se puede hacer un mallado más estructurado de toda esta zona de acá, y no nos van a quedar estos pedazos no estructurados. Listo. ¿Qué más se hizo? Los agujeros de los anclajes se pusieron a nivel.
estos ya no tienen el abocardado que tenían, están a nivel. Y con eso vamos a abrir el ANSYS Mechanical para ver cómo lo simula o cómo hace la malla automática ANSYS. Aquí ya lo tenemos abierto. El Engineering Data son las mismas propiedades. Entonces la geometría es la misma. Esta es la geometría. El material es aluminio 61 y hacemos un mallado automático. Aquí vamos a ver las estadísticas que tiene este mallado y vemos que como tiene una geometría más simplificada, los nodos son 6566, o sea, es un cuarto de los nodos que tenía la caja inicial. También vemos en cuanto a la calidad ortogonal está en 0.34 y la calidad de la oblicuidad, que es la oblicuidad, el squidness, se saca, está en 0.66. Siguen siendo calidades muy bajas para la hora de analizar la convergencia. Entonces esto lo llevamos a la misma tabla y vemos que los nodos, pues fue un cuarto de los nodos, las calidades entre el primer estudio y el segundo siguen siendo muy bajas. Entonces en esta parte pues se procedió igual. La parte de agregar las condiciones de frontera también son las mismas. Las presiones se toman aquí ya disminuyen el número de caras que hay que seleccionar, porque ya no tiene esos redondeos, son 51, 52. Y los soportes son soportes fijos tomados también en los puntos de anclaje, en los 4 puntos. Agregamos las soluciones de formación total, de esfuerzo total y de factor de seguridad, con una breve diferencia, es que aquí vamos a hacer un análisis de convergencia. Esto como se inserta, pues simplemente vamos a la solución que queremos ver y le damos insertar convergencia. Aquí esta convergencia la programamos para que se saliera de la iteración cuando el error entre una malla y otra fuera menor de 3% en el esfuerzo de un MIS. Y el número máximo de iteraciones que le programamos fueron 8 iteraciones que se refinamiento, o los loops de refinamiento fueron máximo 8. Entonces aquí podemos ver que en cuanto al esfuerzo, en la primera malla que hizo nos dieron unos resultados muy diferentes a la primera. O sea, en la automática que hizo inicialmente dio un esfuerzo máximo de 3 megapascales y en el anterior estaba dando 5 megapascales, un error casi del 50%. Cuando empezó a iterar, vemos que entre la cuarta y la tercera iteración el error sí fue de menos del 0.3%. Entonces ya podemos decir que el esfuerzo máximo está entre 5.4 o 5.5 megapascales, y la zona en la que se concentró esos esfuerzos en este diagrama podemos observar que es en los puntos de anclaje o en los puntos donde está amarrada con los tornillos, que son estas zonas de acá. Las deformaciones nos dio muy parecido, 0.00066 milímetros, y el factor de seguridad sigue dando 15. Aquí dice que pues esto de pronto puede ser una singularidad en cuanto al mallado. De pronto hay un nodo muy pequeño ahí que se creen como esfuerzos muy raros, pero en general el factor de seguridad de toda la caja está por encima de 15. Entonces este es el segundo flujo de trabajo. Ahora vamos a simplificar más la geometría con una metodología que se llama modelos de simetría. Entonces esto, vamos a abrir el ANSYS Workbench nuevamente y vamos a ver el tercer flujo de trabajo, que es este. Para este tercer flujo de trabajo partimos de lo mismo, un sistema de geometría, y abrimos con el Space Clean, y esta es la geometría que simplificamos aún más. Entonces, aquí se van a hacer dos metodologías, uno con convergencia automática y uno con convergencia manual, pero la geometría se va a usar en las dos simulaciones. Entonces esta geometría, ¿qué simplificaciones tiene? Tiene las mismas, las de redondeos, que las quitamos en las simulaciones previas, las de las esquinas, que las vimos también, y la de los agujeros, se hicieron estas. Pero entonces, como aquí se va a aplicar una metodología de simetría,
se vio que había un desfase como de 0.2 milímetros, 0.3. Eso se tiene que tener en cuenta pues a la hora de hacer el diseño. Es bueno si la simulación tiene simetría, entonces el que te va a enviar el diseño es bueno que te lo envíe ya pues con esas correcciones. Entonces aquí la metodología que se agregó fue simetría. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente se crean unos planos acá y se hace un split body donde se borra esta cara de acá, esta cara de acá y esta cara de acá. Y previamente también se usó una operación de mover esta cara y esta cara. Se puede hacer aquí en Design, Move, se puede correr fácilmente para que se cumplan esas condiciones específicas. Obviamente si el modelo no tiene simetría no se puede hacer, pero si hay un desfase de 1 milímetro, 0.3 milímetros, es bueno hacerlo para que las simulaciones tengan más validez o se hagan mucho mejor. Entonces aquí lo vamos a dejar así. También hay que tener en cuenta que el eje de coordenadas se debe trasladar al punto donde se intersectan los dos planos de simetría. Eso también es muy fácil de hacer, simplemente se selecciona toda la caja. Con una operación de mover se desplaza la cantidad que sea necesario para que quede en el punto donde necesitamos las coordenadas. Aquí se desplazó en este sentido y en este sentido porque inicialmente estaban en esta esquina, se trasladaron acá. También lo otro que se debía hacer es que, como también se hizo un split body para la zona donde se va a anclar con los tornillos, es bueno hacer en la parte de component compartir la topología. Aquí share topology debe estar en share. Esto hace que cuando se malle esta zona, los elementos o la forma en que se está mallando se trasladen a estas otras caras y haya un mallado conforme y no un mallado inconforme. Entonces eso también ayuda mucho a la hora de hacer la convergencia de los resultados. Entonces esta es la geometría que se va a usar en las dos simulaciones y esta es la simulación inicial en la cual se va a utilizar una convergencia automática. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Pues es lo mismo. La geometría se traslada automáticamente. El agujero 1 y el agujero 2 que se dividió se colocan con el aluminio 6061. La caja también. El material no se cambia, pues 6061. Y aquí en Model se debe agregar un sistema de simetría. Al agregarlo nos salen estas opciones de acá. Entonces en la region, en Symmetry Region, debemos seleccionar las caras en donde están esos planos de simetría. Entonces en la Symmetry Region 1 tenemos el plano XZ. Entonces simplemente seleccionamos con la opción de seleccionar cara, quitan y nos pide que cambiemos el eje normal al plano de simetría. Por defecto siempre coloca el eje X. Entonces este plano en específico tiene como eje de simetría o eje normal el eje Y. Entonces eso hay que seleccionarlo en esta zona de acá. El plano de simetría 2, el eje normal es el eje X y eso es lo único que tiene que hacer. Entonces aquí ya el programa sabe que estamos resolviendo un ejercicio de simetría y que hay que colocar las condiciones de borde que sean necesarias. En la parte de mesh se hizo un mallado automático y simplemente por dividir esta zona acá así, él automáticamente ya lo hace un mallado más estructurado. Entonces esto ya empieza a mejorar la calidad de las mallas. Si vemos las métricas en estadísticas, tenemos 4219 nodos, tenemos una calidad de oblicuidad de un promedio de 0.5 y una calidad ortogonal de 0.4948. Entonces si vemos las simulaciones previas, de 0.34 pasamos a 0.49, subió, entonces la calidad mejoró, y de 0.66 bajamos a 0.52, disminuyó, o sea que la calidad mejoró, y el número de nodos también disminuyó. Entonces esto va simplificando mucho los resultados.
Listo, entonces en esta parte de malla ya estamos. A la hora de hacer el estática estructural o las condiciones de borde se hicieron igual. En cuanto a las cargas, se colocaron 2.5 megapascales en todas las cargas, en todas las áreas, y que el esfuerzo o la magnitud, el efecto se aplique normal a ellas. A la hora de hacer las condiciones de borde se cambió la cara fija, porque en realidad esto no es cierto. Nosotros pues hicimos como un análisis, y lo que pasa es que si aquí va un perno, el eje del perno iría acá, y esta cara está restringida es radialmente, o sea, ella no se va a mover ni en Y ni en X, pero el perno, o sea, esta cara sí tiene movimiento en Z. Lo que va a impedir el movimiento en Z o es ya sea el piso de abajo, o en este caso la cara del perno que viene aquí. Este perno viene apoyada en esta cara, y esta sección de acá es lo que va a impedir ese desplazamiento en Z. Esto se hace porque dividiendo el cuerpo así y dejando de utilizar estos soportes fijos, se relajan un poco los esfuerzos que tiene, porque es que los soportes fijos crean unos esfuerzos, unas singularidades de esfuerzos en esos puntos o en esas líneas donde no se pueden mover. Entonces así mejoramos un poco la simulación, presión de desplazamiento, ya estamos, y las soluciones que vamos a ingresar son las deformaciones totales y el esfuerzo equivalente de von Mises. A ese esfuerzo equivalente de von Mises se le creó un análisis de convergencia que ya vimos anteriormente, y los resultados fueron los siguientes. En la convergencia vimos que el modelo convergió en solamente dos steps, dos pasos, y nos dio 3.87 y luego pasó a 3.88. Entonces vemos que los esfuerzos se relajaron un poco, y las deformaciones siguieron igual, 0.0006 milímetros. Entonces si vemos acá, el esfuerzo disminuyó de pronto por esos cambios de nuestras condiciones de borde, pero la deformación sí sigue exactamente igual. Entonces esta es nuestra tercera forma en la que analizamos nuestro caso de la caja sometida a esas presiones. Ahora vamos a ver la última, que ya no es con esta convergencia automática que se está haciendo acá, sino que es con una convergencia paramétrica. Para eso vamos a abrir otra vez el ANSYS Workbench que tenemos acá. Listo, en esta simulación donde vamos a utilizar una convergencia paramétrica, tenemos que vamos a utilizar el mismo modelo. Entonces, a comparación de esta convergencia automática en la cual teníamos el flujo de trabajo donde dividíamos la caja, o sea, teníamos una geometría simplificada, hacíamos un mallado automático donde ANSYS decidía cómo mallar el modelo. Pasábamos de un mallado automático a una convergencia también automática y luego unos resultados. A diferencia de este flujo de trabajo, aquí tenemos la misma geometría. Vamos a analizar solo esta porción del modelo, pero vamos a utilizar un mallado estructurado. Vamos a tratar de utilizar metodologías para estructurar el mallado. También, a diferencia del otro modelo, es que la convergencia va a ser paramétrica, a diferencia de esta que es automática. Entonces, ya viendo como la relación o la comparación entre estos dos flujos de trabajo, vamos a ir al ANSYS Mechanical de este modelo, que ya lo tenemos abierto, y vamos a ver que los flujos de trabajo son exactamente los mismos en los pasos iniciales. La geometría es la misma, materiales es aluminio 671, las simetrías se colocan los mismos planos, que son estos de acá, el XZ y el YZ, con sus respectivos ejes normales a los planos. Y esta es la malla de la última simulación que se hizo. Esta ya está refinada al máximo, pero miremos las calidades. Pues primero se utilizó un método de X-Dominant para la parte de la caja y un sweep para la parte del cilindro donde va a ir el perno. Este sweep se utiliza mucho para mallar ejes o para mallar cilindros. Hace un mallado bastante estructurado.
Y para ver las calidades, veamos que en la oblicuidad bajamos hasta 0.23, bajamos bastante, y en la ortogonalidad bajamos 0.83. Si los comparamos con los otros métodos, pasamos de 0.36 en la ortogonalidad a 0.83, ya muy buenas, bastante cercanas a 1. Y en la oblicuidad bajamos hasta 0.23. Si vemos las gráficas, si vemos en Metrics, vemos que la mayoría son hexaedros, que es la mejor forma, una de las mejores formas de mallar, y la mayoría están muy cercanos a 1 en cuanto a la calidad ortogonal. Entonces, ya teniendo un mallado, estando satisfechos con este mallado, en cuanto a la estática estructural, las condiciones de borde van a ser las mismas. Las presiones se van a aplicar en las 27 caras, los desplazamientos o las condiciones de borde que nos van a fijar el modelo van a ser los mismos en X y en Y en la cara del cilindro interno, y en Z donde va a ir la cabeza del perno. A la hora de agregar las soluciones se coloca la solución total, la deformación total y el esfuerzo equivalente. Entonces, ya les mencioné que en el mallado el tamaño de la malla principal, este va a ser un parámetro de entrada, y el mallado o el tamaño de la malla del cilindro interno también va a ser un parámetro de entrada, y las salidas van a ser los esfuerzos máximos, que están acá marcadas con la P, y el esfuerzo máximo, las deformaciones máximas, perdón, y el esfuerzo máximo marcadas aquí con la P. Entonces, ya marcando esto, vamos a la parte de los parámetros en el Workbench, y aquí vemos cómo ya se realizó la iteración. Aquí se colocan los parámetros de entrada, como va a ir variando entre 1.2, 1 milímetro, 0.8, 0.6 y 0.5 la malla general, y 0.5, 0.7, 0.5, 0.4, 0.3 y 0.2 milímetros la malla del cilindro donde va el perno. Y estos son los resultados que obtenemos. Aquí podemos agregar los parámetros y graficarlos, y vemos que, a diferencia de las simulaciones iniciales donde nos daba 5 algo megapascales, en estas simulaciones ya estamos en torno a los 3.9 y 4 megapascales. Y en las deformaciones sí no hubo un cambio muy significante, aunque sí, el cambio más significante se vio fue en la parte de los esfuerzos. Entonces, esta es una forma de verificar con una malla con más calidad los esfuerzos que están obteniendo nuestras simulaciones. Si vemos en el Mechanical la simulación del esfuerzo, a diferencia de las otras simulaciones o de las primeras, como cambiamos las condiciones de borde, relajamos bastante la acumulación de esfuerzos en esta zona, y ya se distribuyen mejor donde va el perno. Entonces, ya hicimos la comparación de varias formas de simular diferentes problemas que tengamos en análisis. Podemos hacerlo directamente sin cambiar la geometría, podemos hacerlo directamente sin cambiar la malla, o cambiando la malla, podemos hacer convergencias automáticas o podemos hacer convergencias paramétricas, y ya depende tener el criterio de cuál de estas 4 opciones es mejor en cuanto a costo computacional y en cuanto a detalle o precisión de nuestros resultados. Entonces, eso es todo por la práctica de mallado. Espero les haya gustado y muchas gracias.